En la ciudad de Chipre en el 300 a.C., vivía un comerciante muy rico llamado Seno. Mientras estaba de viaje desde Fenicia hacia Pareas, su barco naufragó, junto con toda su carga debido a ese único evento, un acontecimiento que estaba completamente fuera del control de Seno o de cualquier otra persona. Este hombre muy adinerado de repente se volvió pobre en un instante. Imagina que tú fueras Seno, ¿cómo reaccionarías ante el derrumbe de toda tu vida de trabajo a causa de la pura fuerza de la naturaleza? ¿Cuál sería la reacción adecuada? ¿Te enojarías? ¿Te entristecerías? ¿Sentirías que la vida te ha engañado? Para la mayoría de nosotros, estas serían reacciones normales, pero no para Seno, el padre del estoicismo. Un pequeño cambio perdura eternamente, y un pequeño cambio en tu forma de pensar puede desencadenar cambios mayores y más impactantes en el futuro. El núcleo del estoicismo es la definición misma de la aceptación y la indiferencia. Después de leer las obras de Sócrates y otros grandes filósofos, Seno creó y enseñó el estoicismo. Según Seno, aunque no tengamos mucho control sobre lo que nos sucede, sí tenemos control sobre cómo nos afecta, y debemos usar este control de manera efectiva, en lugar de lamentarnos por lo perdido, o en este caso, por las mercancías que se hundieron. Seno se enfocó en mantener la compostura ante la situación, manteniéndose sereno y neutral a pesar de su infortunio. Hoy en día, la gente ve a los estoicos inadvertidamente como personas invulnerables, personas que no se dejan llevar frecuentemente por extremos emocionales, como accesos de ira o episodios de ansiedad. Pero la idea original detrás del estoicismo era mucho más que eso, más que una forma de describir a personas sin emociones. El estoicismo era una forma de ver, escribir y entender el mundo, era una forma de vida y esa forma de vida ha perdurado durante siglos. La filosofía estoica puede aplicarse a las situaciones de hoy de la misma manera en que se aplicó hace miles de años, y sus beneficios son igual de impactantes. El estoicismo nos permite procesar estas emociones negativas de experiencias negativas y convertirlas en pensamientos que nos ofrecen una perspectiva única del mundo. La perspectiva lo es todo y cada persona en el mundo tiene diferentes experiencias y, por lo tanto, perspectivas diferentes sobre las cosas. Desde los estoicos se reunían, discutían y enseñaban filosofía en un lugar público, su filosofía general era ampliamente conocida. Creían que los principios estoicos podrían beneficiar enormemente a cualquiera, y por lo tanto no tenía sentido ocultar ese conocimiento tras las cuatro paredes de una escuela o de los patios del palacio. Como resultado, cualquiera, desde un esclavo hasta un emperador, podía aprender y convertirse en un estoico, y lo hicieron. Algunos de los estoicos más destacados del mundo incluyen a Epicteto, cuyo nombre significa adquirido, porque una vez fue esclavo, a Séneca, un renombrado estadista, y a Marco Aurelio, un emperador romano y uno de los hombres más poderosos que haya existido. Los primeros estoicos practicaban lo que predicaban, evitando todas las formas de segregación y liderando la lucha contra la desigualdad. Incluso inventaron la palabra cosmopolita, que significa literalmente ciudadano del mundo. Cuando la gente escucha esa palabra ahora, piensa en ciudades como Nueva York, Toronto, Dubái y Londres debido a su diversidad. Esta era la clase de unidad y cohesión que predicaban los estoicos, incluso en una época en la que no era popular.
Las mujeres tenían permitido aprender sobre el estoicismo libremente y convertirse en estoicas. Entonces, ¿por qué tantas personas adoptan el estoicismo como una forma de vida? En un mundo lleno de giros inesperados, nuestras emociones pueden entorpecer las cosas. En realidad, no nos ponemos tristes porque nos suceden cosas malas, nos ponemos tristes porque nos suceden cosas malas de manera inesperada. La lluvia es algo bueno, ayuda a regar nuestras plantas, proporciona agua para el ganado y mantiene una temperatura fresca y húmeda, pero la verdad es que cuando esa nube oscura te sorprende sin paraguas afuera, nunca es una buena experiencia. Entonces, ¿por qué no lloramos una vez que empieza a llover? Porque, aunque la situación es mala, hemos aprendido a esperar la lluvia, es algo inevitable, no podemos controlar el clima. Aunque es desagradable, la lluvia pasa y vuelve la luz. El estoicismo nos enseña que de la misma manera debemos esperar que todo lo malo que puede pasar, pasará. Debemos imaginar el peor resultado y estar contentos sabiendo que podría ocurrir. Uno de los ejercicios estoicos se conoce como malestar voluntario, un ejercicio destinado a aumentar los sentimientos de gratitud. Dormir en el suelo de tu cocina, tomar duchas frías cuando normalmente tomas calientes, comer solo papas durante unos días, cosas así. Este ejercicio te ayuda a comprender que, sin importar lo difícil que sea, aún sobrevivirás y, potencialmente, prosperarás si tienes la mentalidad correcta. Al poder soportar estas situaciones incómodas, nos preparamos indirectamente para futuras desgracias. Con el estado actual del mundo, donde la publicidad se nos empuja constantemente, se nos hace creer que si no tenemos lo último y mejor, si no lucimos de cierta manera, o si no ganamos cierta cantidad de dinero, nunca seremos felices. Este mensaje es más importante ahora que nunca. Cuando entramos en el mundo, no sabemos mucho de nada. Crecemos aprendiendo cosas en casa, en la escuela y observando el mundo por nosotros mismos. El problema es que muchas veces estas tres fuentes de conocimiento nos enseñan de formas distintas. La pregunta es, ¿necesitamos internalizar todo este conocimiento? Si lo hacemos, podríamos estar estableciendo expectativas poco realistas para nuestras vidas, lo que nos llevaría a sentirnos desilusionados e insatisfechos al final. Esa no es una forma de vivir. En su lugar, deberíamos centrarnos en mejorar para nosotros mismos, por nosotros mismos. Deberíamos hacer las cosas por nosotros mismos y solo por esa razón. Adjuntar esperanzas externas o apegos secundarios a las acciones que tomamos casi siempre termina en decepción. La mayoría de las veces, terminamos tratando de llenar ese vacío con cosas externas, gastando todo nuestro dinero en un auto lujoso, una casa o incluso formando una familia, pero a veces hacemos todas estas cosas solo por su valor externo, no por su valor interno. El estoicismo enseña que si enfocamos nuestra vida de esta manera, colocamos nuestra felicidad en manos de fuerzas externas, fuerzas que pueden fallar. Los autos casi siempre se averían, los desastres naturales arrasan ciudades enteras y las tasas de divorcio aumentan cada año. Pero incluso las cosas gratuitas de la vida tienen un costo, el costo del espacio, tanto físico como mental. Séneca escribió una vez: aprender a vivir con menos creará espacio en tu vida para las cosas que realmente importan para ti. En lugar de eso,
debemos colocar nuestra felicidad en nuestro valor intrínseco como seres humanos, y en nada de lo que tenemos o podemos adquirir físicamente. Debemos elegir hacer nuestro mejor esfuerzo para mantener la calma, independientemente de lo que la vida nos depare, porque, al final del día, no tenemos control sobre la mayoría de las cosas que nos suceden, pero sí tenemos el control sobre cómo reaccionamos ante ellas. Esa es la dicotomía del control, el principio más importante en la filosofía estoica. Los estoicos enseñan que debemos aprender a separar lo que controlamos de lo que no controlamos. Necesitamos determinar nuestro valor no en cosas que no podemos controlar, sino en cosas que sí podemos. Esforzándonos por metas es una buena cualidad, pero rompernos cuando esas cosas no salen como queremos es, desde el punto de vista estoico, inútil. Hacer vídeos de YouTube es mucho más fácil que ser un emperador romano, pero también puede resultar desafiante a veces. Primero, debes tener una idea. Lo que lleva mucho tiempo, luego investigar esa idea y desecharla porque no es buena, volver a empezar, escribir el guión, crear el vídeo, editarlo, hacer el título, la miniatura y todo lo demás antes de hacer clic en subir. Todo, desde el momento en que haces clic en subir, está bajo tu control. Sin embargo, una vez que haces clic en ese botón, el poder pasa al algoritmo de YouTube. Aún así, muchas personas juzgan el éxito de su canal de YouTube o cuenta de Instagram en función de la cantidad de visitas, suscriptores o seguidores que tienen. Métricas que en su mayoría están fuera de tu control. Los estoicos enseñan que, en cambio, deberías juzgar el éxito de tu trabajo en función del esfuerzo que le pones, y no en el resultado de tus esperanzas externas. Confía en el proceso. Piensa en una persona que ha estado trabajando duro en su trabajo durante los últimos 6 meses, ahora siente que se merece un ascenso, así que se acerca a su jefe con su informe de rendimiento. El jefe le dice gracias, pero no le otorga el ascenso, y él regresa a casa pensando que es malo en su trabajo. No considera que tal vez su jefe simplemente se despertó de mal humor, o que otra persona podría haber sido más calificada en ese momento, o que tal vez la empresa estaba perdiendo dinero y no podía permitírselo. Él no conoce la razón, pero sigue molesto. Si simplemente hubiera valorado la calidad del informe de rendimiento que entregó, y hubiera seguido haciendo lo que estaba haciendo para ganar el ascenso que quería, podría haber sido mucho más feliz en general. Con la perspectiva adecuada, su objetivo no se habría desvanecido, sino solo pospuesto. Es este cambio de enfoque el que es crucial. Un verdadero estoico no ve sus éxitos basados en la ganancia financiera de sus empresas, sino que se reconforta en el hecho de que puede vivir una vida cómoda sin todas las cosas que el dinero puede comprar. Estas son las 4 virtudes principales del estoicismo: sabiduría, coraje, templanza y justicia. La sabiduría es la capacidad de separar lo que es interno de lo que es externo, y la habilidad de elegir nuestra reacción ante lo que nos sucede. Como dijo Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. El coraje consiste en persistir y resistir. La templanza o moderación es lo que acabé de hacer ahí, hacer más con menos, decir más con menos palabras. Mientras Jeff Bezos y Elon Musk están peleando en la cima de la lista de Forbes, los estoicos creen que el límite de la riqueza debería ser simplemente tener lo esencial, y luego tener lo suficiente.
La justicia es la más importante de todas las virtudes, instruye que nadie debe hacer daño a otro, porque todos nacimos los unos para los otros, para hacer el bien uno al otro y no a nosotros mismos. Nelson Mandela fue uno de los líderes africanos más famosos del mundo. Mientras luchaba contra el apartheid, fue condenado a cadena perpetua. Y pasó 27 años en prisión antes de ser finalmente liberado. Cuando fue liberado de la prisión, fue elegido presidente de Sudáfrica, y muchas personas pensaron que iba a castigar brutalmente a todas las personas que tuvieron algo que ver con el apartheid o su encarcelamiento. Pero, por supuesto, no lo hizo. Durante su tiempo en prisión, Mandela leyó las obras de Marco Aurelio y aprendió muchos de los valores fundamentales del estoicismo, todos los cuales practicó a lo largo de su vida. En lugar de pedir la cabeza de los culpables, Nelson Mandela instó a su pueblo a buscar lo contrario, a relajarse y reconstruir. Enfatizó que el pasado ya estaba fuera de su control, y que lo único que podían hacer era encontrar la manera de avanzar y construir una nación mejor. Esta es la forma del estoico. En la medicina moderna, el estoicismo es el núcleo de procedimientos como la terapia conductual racional emotiva y la logoterapia. La RBT ayuda a los pacientes a identificar patrones de pensamiento negativos que podrían estar causando problemas emocionales y conductuales, les permite cuestionar la razón detrás de todos estos pensamientos negativos con lógica, y cuando se dan cuenta de que muchos de ellos no tienen fundamento, pueden reemplazarlos por creencias más productivas y saludables. La logoterapia, por otro lado, se basa en el principio estoico de que los seres humanos están impulsados por un propósito, incluso en las situaciones más oscuras podemos llenar nuestras vidas de significado y felicidad simplemente encontrando cuál es ese propósito. Como muchos de nosotros sabemos, esto es más fácil decirlo que hacerlo, es un proceso, como todo lo demás, debemos reconfigurar nuestra forma de pensar, fuera con lo viejo, dentro con lo nuevo para arreglar nuestros problemas con la felicidad, debemos practicar así. Al redirigir nuestra definición de valor hacia las cosas que podemos controlar, podemos dejar de obsesionarnos con las cosas que no podemos controlar, y en general, podemos llevar una vida mucho más feliz y satisfactoria. El estoicismo nos ayuda a navegar a través de las tormentas pasadas y presentes hacia aguas más tranquilas y serenas, y si nuestro barco se hunde y todos nos ahogamos, podemos encontrar paz en el hecho de que vivimos una buena vida, aunque no tan larga como esperábamos, porque recuerda, todo ha sido bien. Espero que este texto haya sido una fuente de inspiración y conocimiento sobre el poder del estoicismo para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad. Si te ha gustado el contenido y deseas recibir más ideas valiosas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, deja tu me gusta si el texto te fue útil y comparte tus reflexiones en los comentarios de abajo. Nos encanta escuchar la opinión de ustedes y crear una comunidad que busca crecimiento y bienestar a través de la filosofía estoica. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte de nuevo en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces.